Soy la doctora Adriana Zapiro y vamos a ver el tema de enfermedad cerebrovascular, una enfermedad también de alta frecuencia en personas mayores porque aumenta con la edad. El accidente cerebrovascular es una de las principales causas de mortalidad en Chile y a nivel mundial. La incidencia es de 120 a 150 casos por cada 100.000 habitantes. Y el factor de riesgo no modificable, que es la edad, más los factores de riesgo cardiovascular modificables, van a ser dentro de las causas más importantes que favorecen a la aparición de esta enfermedad. El envejecimiento poblacional hace que esta enfermedad esté en aumento. Y el desafío son personas mayores entre 80 y 90 años que no tenemos estudios estadísticos para ver qué conducta tenemos que tomar, porque la mayoría de los estudios estadísticos excluyen personas mayores de 70 años. Como definición, el accidente cerebrovascular es el déficit neurológico focal o global de inicio brusco, no convulsivo, debido a una alteración vascular. Junto al infarto agudo miocardio es la principal causa de muerte en Chile. Su incidencia aumenta con la edad. Los que sufren accidentes cerebrovasculares, un cuarto incluso se presentan con una muerte, o sea, no sobreviven al accidente cerebrovascular. La mitad queda con secuelas, solo un cuarto se recupera satisfactoriamente. Por eso trabajar en la prevención de los factores que favorecen a esta enfermedad va a ser muy importante. Y los que tienen un accidente cerebrovascular tienen alta probabilidad que se repita el accidente cerebrovascular. La clasificación del accidente cerebrovascular podemos encontrar algunas diferencias, porque en realidad a veces separan lo que son accidentes vasculares de causa vascular de traumática, ¿sí? Así que lo vamos a analizar un poquito ahora. Los accidentes más frecuentes, los accidentes cerebrovasculares isquémicos o infarto cerebral, están dados por trombosis, embolias de origen cardíaco o de otra arteria, lo que se llama arterio arterial, o los infartos lacunares y otros que los vamos a estar viendo en esta presentación. También se clasifican por la presentación. En el caso que sea una crisis isquémica transitoria, que dura menos de 24 horas y la característica es que la imagen no tiene ninguna alteración, esa es como que la característica muy importante, que uno hace un escáner y que no aparece nada, pero en el relato y uno a veces en los signos puede ver alteraciones neurológicas que duran menos de 24 horas. Es muy importante encontrar este evento porque esas personas van a estar con un riesgo muy alto a que posteriormente aparezca un accidente cerebrovascular. Y después los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, que pueden ser hemorragias encefálicas, que son intraparenquimatosas dentro del parénquima, pero también puede estar un sangrado subaracnoideo o intraventricular primario. Hay quienes en la clasificación de accidente hemorrágico ponen los hematomas, pero que tienen una fisiopatología y una etiología diferente, que son traumáticos, y generalmente ustedes lo van a ver cuando vean la asignatura de trauma. ¿Sí? Son los hematomas subdurales y epidurales en relación a la dura madre, ¿sí? Si están por debajo de la dura madre o por fuera de la dura madre. Los epidurales generalmente son arteriales y los subdurales venosos. Después lo vamos a estar viendo. El cuadro clínico es diferente, tenemos que investigar algo diferente. Ahora, pero es importante verlo acá porque es de alta frecuencia en las personas mayores, sobre todo los subdurales, y que pueden pasar crónicos, entonces, y hay que sospecharlos. Pero se relacionan a un trauma, se ven más frecuentes justamente en las personas mayores porque tienen más fragilidad en sus vasos, y bueno, lo vamos a ver un poquito más. El porcentaje de cada uno de estos en las estadísticas internacionales están entre 80% y 85% de los accidentes cerebrovasculares isquémicos. En estudios en Chile da un 65%, o sea, es igual que el accidente cerebrovascular isquémico frecuente, pero los otros no se le resta frecuencia. Acá hay un esquema en donde aparece la enfermedad cerebrovascular, separando el hemorrágico isquémico. Estas son de acuerdo a porcentajes internacionales. Como les dije, el isquémico en Chile se ha encontrado que es un poco menor el porcentaje. O sea, esto hablamos de porcentaje, ¿sí?
en el hemorrágico un poquito más. ¿Sí? Entonces, y tenemos la presencia de la hemorragia cerebral o subaracnoidea y en los infartos, que pueden ser los infartos lacunares, que son más pequeños, o el infarto cerebral, que puede ser el embólico, trombólico, o, y la arteria cerebral media es la más frecuente afectada y es la que se representa en ese esquema del lado derecho como el área en donde se está produciendo un infarto. Acá vemos en el esquema que tenemos distintas presentaciones de hemorragia cuando es la ruptura de un vaso sanguíneo o de isquemia cuando se tapa un vaso sanguíneo. Y a su vez a la derecha vemos en las tomografías, que son el estudio ideal y que hay que hacer cuanto antes para evidenciar las alteraciones. Cabe destacar que si en un cuadro agudo encontramos estas alteraciones, es de gravedad, porque muchas veces cuando es agudo no encontramos muchas alteraciones y estas alteraciones aparecen con el paso de las horas. En el esquema de abajo muestra cómo puede darse una hemorragia subaracnoidea cuando es la rotura de vasos en relación a las meninges. Y cuando vemos en la tomografía axial computada, hablamos como hipodenso cuando vemos un tono más oscuro y nos orienta a que es un área en que no llega la circulación y que el tejido cerebral está en proceso de que se está transformando en un área de necrosis. Esta área hipodensa nos orienta a una isquemia que en los días incluso puede pasar a ser hemorrágica, a veces se transforma. ¿Sí? Y que cuando esta área que se ve ahí más oscura, más hipodensa, aparece muy precozmente, nos tiene que poner alerta que seguramente es mucho más grande de lo que imaginamos. Lo más habitual y lo esperable es que al principio no tenga muchas alteraciones y si en la clínica vemos que tiene alteraciones, con el paso de las horas empieza a aparecer en las imágenes alteraciones. Cuando hay un sangrado se dice que es hiperdenso, hay sangre. Ahí lo vemos de como un color blanco, hiperdenso, ¿sí? En una coloración, digamos, en una ubicación profunda, en lo que es una hemorragia intraparenquimatosa, y vemos también que en la tomografía axial computada más baja de cerebro, vemos, esto es uno de los cortes, a veces vemos tenemos que ver cortes sucesivos para estimar el tamaño, ¿sí? Pero lo que vemos ahí que marca la flecha blanca es la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo y es lo que es la hemorragia subaracnoidea. Acá hay que ver que en una etapa inicial, así como les decía, podemos ver, así como lo muestra la tomografía axial computada con una flecha blanca que muestra cómo la cerebral media está marcada como a lápiz en blanco, siendo que es una tomografía axial computada sin contraste. Este es el signo de la cuerda o el signo de la arteria cerebral media hipertensa que aparece en el infarto hiperagudo, o sea, en el momento que y nos orienta que la arteria cerebral media está ocluida. Hay una trombosis de la arteria cerebral media. A la derecha vemos un esquema en donde muestra la cerebral anterior, cerebral media y la correlación anatómica, como para que se den cuenta, las carótidas internas con el sifón, en donde aparecen las placas de ateroma más frecuentes y también las trombosis. Acá vemos otra presentación de isquemia, que es la presencia de un infarto lacunar. A veces se pueden ver imágenes hipertensas, en el caso de este es hipodensa, como es en donde en este caso, pero es la ubicación más frecuente de infarto lacunar, acá lo vamos a ver también, los infartos son infartos isquémicos, de pequeños vasos o arterias penetrantes, en regiones profundas del cerebro, en el tronco encefálico también, pueden ser únicos o múltiples, la causa más importante es la hipertensión arterial, a veces pueden ser asintomáticos y que en un estudio de tomografía axial computada aparecen como un hallazgo, y es el 20% de toda la patología vascular.
y aparece acá también en este esquema los síndromes más frecuentes. Les invito a revisar esta diapositiva con más detención. Acá eh, digamos que un esquema también de la clasificación de la enfermedad vascular cerebral, también el porcentaje de acuerdo a porcentajes internacionales, en isquémica, hemorrágica, y también existe otra presentación poco frecuente, pero que hay que considerar cuando hasta ahora estábamos hablando de oclusión de arterias. Bueno, también puede haber una trombosis venosa cerebral, que también son otros accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Que están en menos porcentaje. A su vez, la hemorrágica puede ser una hemorragia intracerebral, como vimos, o una hemorragia subaracnoidea. En la hemorragia, en la isquemia, podemos tener una isquemia cerebral transitoria, que va a ser muy importante para prevenir el que no se dé otro accidente cerebrovascular en el futuro, o infarto cerebral en el 80% de los casos, que vemos ateromatosis de grandes vasos, con mucha clínica, con mucha sintomatología. Puede haber enfermedad de pequeño vaso, lo que hablamos del infarto lacunar. Puede ser que este infarto cerebral sea causa de una embolia y en ese caso afecta vasos no tan grandes, pero buscar la causa es muy importante para después la prevención secundaria, para que no se repita, y otras veces que no se encuentra bien la causa y es lo que es indeterminado, y otras causas como pueden ser vasculitis, digamos, otras enfermedades que puedan ocluir las arterias. En el caso de las hemorragias cerebrales, tenemos la hemorragia subaracnoidea, la hemorragia intraparenquimatosa, que a la vez puede ser primaria o secundaria, también enfermedades de las arterias, neoplasias, vasculitis. Les invito a que lean esta tabla que se explica muy bien sola y no se las voy a estar leyendo. Y a su vez, dentro de las hemorragias intraparenquimatosas, la hemorragia intracerebral está la subaracnoidea y la intracerebral o intraparenquimatosa. Acá podemos ver que en etapas iniciales de un infarto cerebral puede que no sea tan notorio. Les invito a ver no lo que marca la flecha, sino la otra imagen de la tomografía axial computada, la que aparece a la izquierda, en donde si ustedes ven las circunvoluciones de un lado y otro, no son iguales. Eso les recomiendo que empiecen a revisar de la tomografía axial computada, las circunvoluciones, porque la asimetría nos debe hacer sospechar del edema, por ejemplo, que aparece en una primera instancia. Empezamos a afinar un poco la mirada, vemos que la coloración del parénquima no es exactamente igual y vemos como más oscuro en esa parte. Y a su vez, donde marca la flecha, también hay una desviación de la línea media, que nos puede plantear el riesgo de edema cerebral, con todo lo que esto conlleva, con un riesgo mucho mayor de ese infarto, cuando hay elementos que puedan orientar a hipertensión cerebral. Más profundo todo esto lo van a ver en neurología, pero la verdad que las enfermedades neurológicas, así como el cerebro, es complejo, entonces es bueno que ya desde ahora lo vayan aprendiendo. Y bueno, acá otra imagen de la hiperdensidad que se ve en la arteria cerebral media cuando está en una etapa aguda. Acá se ve en un paciente que con diferencia de 2 horas 30 minutos de evolución, inicialmente se ve la arteria trombosada hiperdensa, después la imagen hipodensa con la aparición del infarto como es en la tomografía B. Solo muy poquito, porque esto lo ven en trauma, de lo que es el hematoma epidural y subdural, sabiendo que el subdural es más frecuente en las personas mayores, sabiendo que esto a veces no es blanco o negro, o sea, puede ser que el hematoma epidural y subdural se presenten al mismo tiempo, porque es el lugar en donde encontramos la sangre, si es encima de la dura madre o más profundo de la dura madre, ¿sí? Subdural o epidural. Y generalmente el epidural es arterial, el subdural es venoso, la forma también es diferente, como se ve por las distintas estructuras anatómicas que tiene, y cualquiera de los dos es riesgoso porque
tienen el riesgo de aumentar la presión intracraneana, llevar a la muerte, son situaciones graves, y a tener en cuenta porque las personas mayores muchas veces pueden, digamos, tenerlo en forma crónica, en donde se mantienen conscientes, no hay alteración de la conciencia, pero de a poco van desmejorando, o a veces con dolores de cabeza, con cefaleas persistentes, y hay una causa traumática, y a veces en las personas mayores es un trauma menor, más una contusión cerebral, y que determinó un hematoma subdural, y si no lo sospechamos y no hacemos una tomografía axial computada, no se puede tratar. Como las causas más frecuentes de accidente cerebrovascular isquémico está la ateromatosis de grandes vasos. Y puede ser extracraneano, cuando en la carótida, que nosotros siempre hacemos mucho hincapié de auscultar la carótida, buscando soplos, y a nivel intracraneano, en la carótida interna, sobre todo en el sifón y la bifurcación terminal, también en el tronco de la arteria cerebral media y en la arteria basilar. Ahí, como vemos en el esquema, muchas veces hay una placa de ateroma que incluso puede producir una embolia que parta de estas placas de ateroma. O otras veces se puede ocluir. La carótida, sobre todo, emboliza, ¿sí? Podemos tener entonces accidentes cerebrales, cerebrovasculares isquémicos de origen cardioembólico, que se origen en el corazón, o arco aórtico. Acá lo vemos en el esquema, en el corazón puede empezar en el ventrículo, en la aurícula, en las válvulas o en el arco aórtico. Y más frecuente en este grupo de personas, que es las personas mayores, la fibrilación auricular, las arritmias cardíacas que favorecen a la formación de trombos y que se embolicen. Los infartos laculares es la oclusión selectiva de la arteria penetrante relacionada a la edad, la hipertensión ya lo habíamos visto, y en lugares en donde ya lo habíamos comentado en otra diapositiva. Otras etiologías para que haya una oclusión o una oclusión de una arteria: cáncer, arteritis, vasculitis. Y hay una etiología indeterminada o criptogenética que es de 25%, que no es menor. De acuerdo al tiempo de la sintomatología, y sobre todo a si las imágenes, la tomografía, la resonancia magnética deja alguna secuela o no, podemos encontrar los accidentes cerebrovasculares como tales, que duran más de 24 horas, o los accidentes isquémicos transitorios, o TIA, o AIT, que es el déficit neurológico, que dura menos de 24 horas. Esto está en discusión. Lo que sí está de acuerdo que son accidentes cerebrovasculares que no dejan alteraciones en las imágenes, ¿sí? Entonces las imágenes no tienen lesión y sería una alteración del flujo transitorio sin dejar una secuela. ¿Pero por qué son muy importantes? Porque nos avisan que después puede venir un accidente vascular. Y bueno, otra presentación del ictus lacunar o infartos lacunares, que acá muestra otra imagen de cómo se puede ver, ¿sí? Las causas más frecuentes de la hemorragia intraparenquimatosa es la hipertensiva, el 50%. Las arterias afectadas son las perforantes, que irrigan el putamen, tálamo, cabeza del caudado y puente. El núcleo dentado del cerebelo también, ¿sí? Esas son las más frecuentes, pero puede haber en otras partes, y de acuerdo a la sintomatología es que uno supone qué arteria está comprometida. Y para eso les invito a ver también no solo esta presentación, sino que hay otro material complementario para que ustedes repasen un poco lo que recordaban de anatomía y también de fisiología, de cómo se correlacionan las distintas arterias con la clínica que vamos a encontrar. Otra enfermedad que aparece en las arterias es la angiopatía amiloidea cerebral, depósito amiloide en los vasos encefálicos sin evidencia de enfermedad sistémica. Aumenta con la edad esta presentación y se asocia a hemorragias intraparenquimatosas lobares en las personas mayores. Las hemorragias secundarias a malformaciones vasculares, aneurismas, trombosis venosa encefálica, vasculitis, síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, trastorno de la hemostasia, neoplasia, traumas, drogas, otras hemorragias secundarias. Entonces, la causa que tenemos para producir un accidente vascular puede ser la ruptura de un vaso sanguíneo, el trombo o una embolia.
Entonces, en la isquemia vamos a encontrar obstrucción de un vaso sanguíneo. La trombosis, la magnitud del infarto va a depender de cómo están las colaterales y el tamaño del vaso. Cuando el vaso es más grande, más impacto clínico vamos a ver. La embolia es el desprendimiento de material trombótico desde un vaso a otro menor, de menor calibre, puede ser de una arteria a otra arteria, o desde del corazón lo que es cardioembólico. Van a ver que algunas características de los infartos se parecen a lo que es el infarto agudo miocardio. Las lagunas o infartos lacunares es la oclusión de una arteria penetrante de pequeño calibre, generalmente es cardioembólico. Perdón, es por la hipertensión arterial. Otras causas pueden ser las trombofilias, problemas de coagulación, que es la trombofilia, la fibrodisplasia vascular y otros. En la hemorragia es la ruptura de un vaso sanguíneo. El trastorno clínico patológico es por alteración de la circulación, oclusión o ruptura. Generalmente las hemorragias intracraneanas son más agresivas, ¿sí? Porque generan muchas veces edema. Si el vaso sanguíneo no deja de sangrar, aumenta la presión intracraneana y comprime el cerebro, que eso genera una lesión secundaria. Entonces, las hemorragias, los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos son más agresivos. A veces el accidente cerebrovascular isquémico se transforma en una hemorragia. Hay compromiso funcional y vital del territorio afectado con un síndrome focal neurológico. ¿Qué consecuencias tenemos después de los accidentes cerebrovasculares? La mortalidad a los 30 días de 8 a 20% y a los 5 años de 40 a 60%. Por eso la prevención secundaria va a ser muy importante, porque la recurrencia también es alta, a los 30 días de 3 a 10%, a los 5 años de 25 a 10%. Estos son, eh, como es, datos estadísticos antiguos, pero lamentablemente no ha bajado tanto como uno quisiera, ¿sí? En la medida. ¿Por qué? Porque hay personas que no cumplen las recomendaciones y uno ve que igual se mantienen estas complicaciones. En la medida que la persona hace prevención secundaria, se ven que estos valores se modifican, ¿sí? O sea, haciendo los tratamientos y todo, la expectativa de vida mejora y la recurrencia también baja. La incapacidad funcional también, digamos, es en un porcentaje no despreciable y la secuela de demencia también. Como factores de riesgo para accidentes cerebrovasculares isquémicos, sobre todo la hipertensión arterial. Hay otros que no debemos olvidar y debemos incentivar, porque a su vez, por ejemplo, el tabaquismo aumenta la presión arterial. Tabaquismo, enfermedades cardíacas, ateromatosis, la diabetes, dislipidemia, el alcohol, drogas, infecciones, obesidad, sedentarismo. La estenosis carotidia, por eso es importante ocultar siempre las carótidas y cuando tenemos sospecha de embolismo hay que estudiar las carótidas. El haber tenido un accidente transitorio previamente también, ahí vemos cómo aumenta el riesgo relativo en 8% en primer mes y 12% en primer año, y la edad, que es un factor no modificable. Las presentaciones de la hemorragia intracerebral puede ser como hemorragia intraparenquimatosa hipertensiva, hemorragia suragnoidea, alteraciones hematológicas, lo podemos ver vinculado a drogas, neoplasias o otras circunstancias. En esta gráfica que aparece ahora, que representa los accidentes cerebrovasculares isquémicos hemorrágicos indeterminados, no considera los hematomas subdurales y epidurales. Los síntomas y signos en accidentes cerebrovasculares isquémicos, en accidentes cerebrovasculares, vamos a encontrar un déficit focal neurológico de inicio súbito que va a ser diferente de acuerdo al territorio cerebral comprometido. Puede haber un trastorno de conciencia, alteración del lenguaje, alteración de la fuerza o sensibilidad, alteración del equilibrio, vértigos, crisis convulsiva. La presentación habitual puede ser con hemiparesia o hasta hemiplegia, con disminución de la fuerza o hasta parálisis, que eso quiere decir, hemiparesia, hemiplegia, de un hemicuerpo. Es contralateral a la lesión siempre y puede haber hemianestesia, alteración de la sensibilidad, que a veces no es igual en todos los territorios corporales, ¿sí? Y también se acompaña de una fascia, que es pérdida y también otras veces puede haber una alteración del lenguaje.
Si la lesión afecta el área del lenguaje, que es el hemisferio dominante, que en la mayoría de las personas es el izquierdo, inclusive en personas zurdas. Así que vamos a tener afasia o alteración del lenguaje cuando sea el hemisferio izquierdo. Acá les invito a que revisen con más calma, en donde vemos las alteraciones en relación a la topografía del encéfalo. Y aquí un recordatorio de las distintas arterias, porque en la medida de la afectación que vemos vamos a poder deducir a qué arteria está afectando. Esto lo van a ver más en neurología, pero es bueno ya empezar a revisar. Entonces, ¿cuándo sospechamos en personas mayores? Pérdida súbita, un accidente cerebral, pérdida súbita o más de unas funciones neurológicas, puede ser un síndrome confusional agudo, que es el delirio, el carácter súbito en lugar de fluctuante, nos orienta que sea neurológico, porque cuando es fluctuante es más de causa metabólica, el síndrome confusional agudo. La ausencia de focalidad, que el examen físico no encontremos un déficit neurológico, no nos descarta un accidente cerebrovascular. Por la presencia del síndrome confusional agudo, puede ser difícil evaluar algunas alteraciones neurológicas, como puede ser la hemianopsia, la heminegligencia. Y otro instrumento que usamos es la escala de Cincinnati, que lo vamos a trabajar también en los escenarios de simulación. ¿Y qué hacemos? Bueno, hay que derivar en forma inmediata. Es más, tiene que haber una educación previa, enseñando a la población a que si reconoce alguno de los síntomas que se dicen de la escala de Cincinnati, debe consultar en forma inmediata a un servicio de urgencia. Se tiene que hacer el diagnóstico, buscar terapias que son tiempo dependientes. Cuanto más demoremos, más daño cerebral hay, porque hay que ver si es necesario hacer una reperfusión o si hay que hacer antihipertensivos para controlar una hemorragia o revisar una coagulopatía. Se ingresan a una unidad de tratamiento del accidente cerebrovascular. En cada centro secundario, en cada hospital, debería tener un lugar en donde diga, bueno, los accidentes cerebrovasculares, vamos a tener este protocolo, lo vamos a entender acá y vamos a considerar que esta es la unidad de atención a los pacientes con problemas cerebrovasculares o unidad de ictus o de stroke. Es el que haya una unidad así disminuye la mortalidad, la discapacidad y la institucionalización de las personas cuando sufren un accidente vascular a cualquier edad. El accidente vascular isquémico es una patología GES número 37 y es importante activarla, sobre todo, no tanto, o sea, en todo ámbito, pero por ejemplo en el ámbito privado, a veces la parte económica limita y esto el que sea GES, las prestaciones en una unidad monitorizada están cubiertas. Cuando ingresa a un servicio de urgencia, cuando se evalúa a un paciente, en realidad todo paciente, no solo el que vemos con deterioro de conciencia, se aplica la escala Glasgow. La escala Glasgow sirve para evaluar la conciencia, aunque se usaba inicialmente para pacientes que estaban con un traumatismo encefalocraniano, en general sirve para la conciencia y orienta a que una puntuación menor de 8 puede ser que necesite intubación y ventilación, y menor de 6 hay que evaluar que no está aumentando la presión intracraneal. Y ahí lo ven que con el puntaje y que va hasta 15 puntos. La escala de Cincinnati es otra escala muy útil y que se enseña a las personas, en donde alteración en la cara, en la fuerza de las extremidades o problemas para hablar que orientan afectación neurológica, debe consultar rápidamente para tratar, porque sabemos que el tiempo es cerebro. Y por eso las acciones a realizar ante un accidente cerebrovascular, los tiempos recomendados son estos. Y esto está en el librillo de código ACB. Este código se establece buscando optimizar y acelerar la respuesta y cronometrar la respuesta, digamos, de la atención de personas con sospechas de un accidente cerebrovascular. Les reviso que lo revisen con calma. En el tratamiento del accidente cerebrovascular va a ser la terapia de reperfusión, trombolisis intravenosa y la trombectomía mecánica. En caso de, todo depende del tiempo de evolución y del paciente y de la presentación clínica, porque en algunos casos de infartos muy extensos, la trombolisis intravenosa puede ser muy riesgosa que pase a ser hemorrágico y más complicaciones, entonces no se recomienda. Cada caso es diferente. Y en todos los casos se debe hacer neuroprotección, evitar la injuria secundaria y minimizar el área de infarto. ¿Cómo lo logramos? Manteniendo una eubulimia para
para tener un buen flujo cerebral. La normotermia, la euglicemia, evitar la normotensión. ¿Por qué? Porque en las personas mayores que no regulan bien la circulación cerebral, si bajamos la presión arterial, bajamos el flujo de sangre a nivel cerebral. En pacientes que no son sometidos a terapias de reperfusión, en donde no hay un límite de presión arterial y no tiene otra indicación de disminuir la presión arterial, por ejemplo, que haya sufrido un infarto al miocardio en el mismo momento, se recomienda iniciar hipotensores solo si la presión es más de 220-110. Actualmente no hay una neuroprotección farmacológica en la etapa aguda. También se recomiendan los antitrombóticos. El tratamiento agudo y prevención secundaria mejoran en esos dos casos, disminuye las complicaciones y la recurrencia. Los pacientes con crisis isquémicas transitorias de alto riesgo eh, alto riesgo, justamente cuando en la escala, después la vamos a ver, la escala Niche está mal escrito ahí, Niche es menor o igual a 3, se benefician con doble agregación. En algunos casos incluso puede ser necesario una dosis un poquito más alta, y eso, digamos, estaba en discusión, pero sí en las primeras 24 horas. Y a veces se mantiene por 21 días. Las terapias de reperfusión son clave en el manejo de infarto encefálico. La trombolisis intravenosa es segura y efectiva hasta 4,5 horas después de que inició el evento, independiente de la edad. O sea, no va a haber una limitación de la edad para esto. Lo que sí va a haber que evaluar es la funcionalidad y en qué persona mayor lo estamos viendo. La trombectomía estándar incluye pacientes de menos de 6 horas de evolución, permite un poco más la limitante que no tenemos en todos lados un centro que haga este procedimiento. Ha demostrado beneficio incluso en mayores de 80 años, así que la edad no puede ser un limitante. Se debe elegir a los pacientes en base a la funcionalidad y no la edad. Hay protocolos de trombectomía incluso en pacientes con edades avanzadas. El tratamiento de la hemorragia intraparenquimatosa también se hospitaliza y solo en la unidad de cuidado intensivo si requieren protección de la vía aérea, porque como les dije es más severa, a veces el paciente está inconsciente y necesita tenerlo en un respirador, entonces en esos casos va a necesitar la UCI. Pero si no, puede ser unidad de cuidados de accidentes de stroke o accidentes vasculares. Va a ser fundamental mantener la presión arterial, porque el control de la presión arterial va a evitar que el sangrado se mantenga. Se tiene que disminuir farmacológicamente la presión hasta 120-40 y esto mejora los desenlaces funcionales. El beneficio es más si se evitan reducciones de más de 60 milímetros de mercurio en menos de 60 minutos. Hay que ir de a poquito para no hacer isquemia por bajo flujo. Las otras medidas de neuroprotección, similar al accidente vascular isquémico que hablábamos en relación a la volemia, glicemia y demás. Complicaciones neurológicas de los accidentes cerebrovasculares puede ser la progresión de la isquemia, el edema, la transformación hemorrágica de un accidente isquémico, de un accidente isquémico o la crisis epiléptica. Y eso hay que tratarla cada una por separado, ¿sí? La hipertensión cerebral, a veces incluso en casos hemorrágicos pueden requerir cirugía de descompresión. El infarto lacunar, el deterioro que da cuando se diagnostica un infarto lacunar, generalmente es hasta 3 días de evolución y generalmente no tiene tantas complicaciones, pero a nosotros nos tiene que poner en alerta porque se repite. Entonces hay que buscar una fuente embolígica. El accidente y hay que buscar, hay que controlar también la presión arterial en la prevención secundaria. El accidente cerebrovascular isquémico con edema y efecto de masa también se llama infarto maligno y sin tratamiento, altísima mortalidad. Las complicaciones de las hemorragias intraparenquimatosas, expansión del hematoma, extensión intraventricular e hidrocefalia. El crecimiento del hematoma es más frecuente en las 3 a 24 horas. Y tenemos complicaciones médicas de los accidentes cerebrovasculares por el hecho de estar a veces inconsciente, inquietud. La quietud favorece al tromboembolismo venoso, a la trombosis venosa profunda. A la aspiración
por trastornos de la deglución, infecciones respiratorias muy severas. A veces no fallecen por el accidente vascular, pero sí por una neumonía aspirativa. También retención urinaria o infecciones urinarias, caídas por trastornos motores y por agitación, úlceras por presión o lesiones por presión, complicaciones cardíacas, por ejemplo, infarto, arritmia. Pensemos que la enfermedad vascular no está solo a nivel cerebral, también a nivel cardíaco, renal, trastornos del sodio, la glucosa, el síndrome coronario agudo, ¿sí? Problemas renales podríamos agregar también hablando de esto. Aparecen a partir de la segunda semana de la evolución de accidente cerebrovascular, en general, ¿sí? Todo en medicina no es absoluto. El estudio etiológico del accidente cerebrovascular en una persona mayor va a incluir, bueno, depende de la funcionalidad del paciente, porque capaz que no vamos a ser tan exhaustivos cuando el pronóstico del paciente es malo, pero la evaluación tiene que haber del parénquima, en donde veamos, bueno, qué infartos, entonces evaluamos si es un infarto por embolia arterioarteriales, una cardioembolia, que tienden a afectar la corteza, ver qué compromiso hay de la parte cerebral que tiene el paciente. El compromiso de más de un territorio vascular sugiere una fuente cardioembólica y también puede haber estados protrombóticos que acompañan al síndrome paraneoplásico. Un cáncer favorece a alteraciones trombóticas y debemos buscar, a veces hay un cáncer en otra parte que no se diagnosticó o algún trastorno de la coagulación. La enfermedad lacunal produce infartos pequeños en territorio de arterias penetrantes y la evaluación de los vasos de cuello y el cerebro a través de angiotac y angioresonancia. El ecodoppler, que se pedía bastante después, tiene algunas limitantes, operador dependiente y que no logra visualizar la vasculatura cervical distal. El estudio de la fuente embólica en los infartos lacunares sin enfermedad de grandes vasos se debe buscar arritmias, electrocardiograma, holter de ritmo cardíaco, un ecocardiograma ideal, el transesofágico, con prueba de burbujas para detectar cortocircuitos, pero sobre todo también para ver la presencia de coágulos intracavetarios también. Otros exámenes, hay que descartar la enfermedad tromboembólica venosa. Y uno diría, ¿cómo venosa? ¿Cómo venosa? ¿Qué pasa en la parte arterial? Bueno, la embolia pararojal en neoplasias ocultas, vasculitis y otros, es cuando hubiera una afectación de la aurícula derecha a izquierda y que hay un paso de un coágulo de una a otra. Esto en las personas mayores no es tan frecuente, pero está dentro de las etiologías que se deben descartar, sobre todo esto es más de malformaciones cardiovasculares en pediatría. El estudio de las hemorragias intraparenquimatosas va a depender del lugar de la hemorragia. Las hemorragias sí son sitios típicos, que son estos: el putamen tálamo, cabeza del caudado, puente, núcleo dentado y cerebelo. El planteo es origen hipertensivo. Y el daño hipertensivo del encéfalo, ¿sí? Entonces tenemos la hipertensión es la causa, y también podemos encontrar alteraciones del cerebro que son propias de una hipertensión crónica, y también podemos encontrar en ese paciente, por ejemplo, la hipertrofia ventricular izquierda, que aparece justamente por la hipertensión crónica. Entonces, con todo eso nos debe hacer pensar que el origen está en la hipertensión. Entonces, la sospecha con una tomografía axial computada de encéfalo sería suficiente para el diagnóstico cuando tenemos todos estos datos, ¿sí? Cuando hay hemorragias en sitios atípicos, me quedo repetido, sitios atípicos, pueden ser por hipertensión, pero también hay que plantear otros diagnósticos. La amiloidosis, que es en hemorragias lobales y que puede acompañar hemorragia subaracnoidea. También en estos pacientes tienen deterioro cognitivo y fenómenos neurológicos transitorios, es como que hacen como accidentes transitorios, y el diagnóstico es con una resonancia magnética, y otras veces también puede haber neoplasias, hemorragia asociada a problemas de coagulación, que hacer un estudio de coagulación. Prevención secundaria muy importante, sobre todo porque a veces tenemos aviso, accidentes vasculares que no dejan tantas secuelas, tenemos que evitar que aparezca otro accidente cerebrovascular que deje secuelas. Los antiagregantes, bueno, va a depender de la etiología, pero los antiagregantes son muy importantes
Se hace con ácido acetil salicílico desde 81 miligramos a 325 miligramos al día o clopidogrel de 75 miligramos. A veces se asocian los dos. Si hay ateromatosis intracraneana, se recomienda doble agregación por 90 días. La anticoagulación, estos pacientes van a estar controlados, deberían estar controlados por neurólogo, ¿sí? Posterior a un accidente cerebrovascular. La anticoagulación no está indicado en infartos no cardioembólicos, ¿sí? No es que esté indicado en todos, solo es en aquellos en que encontramos una fuente embolígena, ni tampoco en los criptogénicos que no encontramos ninguna causa. Se indica en pacientes con FA, que no son pocos, con fibrilación auricular, independiente de la edad. En pacientes con válvulas mecánicas se debe usar la warfarina, no se puede usar los nuevos anticoagulantes porque no han mostrado que sean efectivos. Y en FA, que en fibrilación auricular, que no tenga compromiso valvular, que igual son unos cuantos, porque no son la mayoría de las fibrilaciones auriculares que tengan compromisos valvulares, se recomiendan anticoagulantes directos, los nuevos anticoagulantes que son más caros, pero tienen más seguridad, menos riesgo que la warfarina, que es más difícil que el manejo del paciente en tratamiento anticoagulante bien tiene su complejidad con la warfarina porque interactúa con muchos medicamentos y con muchos alimentos y hay que estar continuamente haciendo exámenes de sangre para ver de mantener el INR adecuado. Hipolipemiantes va a ser importante en la prevención secundaria y prevención de otros eventos vasculares. Las estatinas se recomiendan en dosis altas en pacientes con infarto de origen aterosclerótico. En los otros se ajusta el riesgo cardiovascular. En accidente vascular isquémico y enfermedad aterosclerótica, la meta es 70 miligramos por decilitro. Ahora, las personas mayores debemos ser cautelosos, ¿sí? O sea, se tiene que hacer dependiendo de la funcionalidad del paciente. Si encontramos un paciente robusto y lo tolera, que no le aparecen efectos adversos, vamos a buscar estas metas. Pero en otro paciente con la funcionalidad más deteriorada vamos a ser más cautelosos, sobre todo en mayores de 80 años. El control de los factores, pero, o sea, como concepto, el uso de estatinas es sumamente importante, es lo que va a prevenir otro accidente cerebrovascular, junto, bueno, con la aspirina. El control de otros factores de riesgo como el cese del tabaquismo, la diabetes, la obesidad que decíamos con las consideraciones que tenemos en las personas mayores, no olvidar una buena alimentación. Las intervenciones vasculares de la enfermedad carótida ateromatosa también en algunos casos puede ser con la cirugía de la carótida en arterectomía y la colocación de stent y también el cierre foramenoval permeable, que esto no es en las personas mayores, pero es otros de la prevención secundaria de accidentes vasculares isquémicos embolígenos cuando hay una lesión a nivel cardíaco. Esto no se da en las personas mayores. La endarterectomía carótida es beneficiosa en estenosis carotidas cuando sean mayores al 50% y tengan síntomas. Si no tienen síntomas, tienen que ser mayores al 60%. En menos de 70 años, digamos, se puede hacer y ha logrado tener buenos resultados, ¿sí? O sea, pero se va a tratar sobre todo las sintomáticas cuando son mayores del 50% y las asintomáticas 60%. ¿Es posible reiniciar antitrombóticos o anticoagulantes en la persona mayor que ha tenido una hemorragia intraparenquimatosa? Es una pregunta a veces difícil de contestar porque siempre está el temor de que vuelva a tener otra hemorragia. Hay que encontrar la causa de esa hemorragia. Por ejemplo, cuando el origen fue hipertensivo, se podría, y si la anticoagulación y el tratamiento antitrombótico está justificado, que le va a disminuir el riesgo de un accidente isquémico, o se comprueba que va a tener beneficio, hay que hacer un control riguroso y estricto de la presión arterial y se podría volver. Ahora, en otros casos en que hay otras enfermedades, ahí ya hay que pensarlo un poquito mejor y sería para evaluarlo con el especialista también y ver por qué, por ejemplo, en el caso de la amiloidosis, el riesgo de recurrencia de hemorragia es alto. Bien, hay que evaluar siempre los beneficios y los riesgos.
Esta enfermedad que da muchas secuelas, que cambia totalmente la vida, va a ser muy importante la rehabilitación, que existe una recuperación natural después del infarto que es de 3 a 6 meses, pero con la intervención de la rehabilitación del trabajo multidisciplinario con terapeuta ocupacional, kinesiólogo, fonoaudiólogo, con todo eso puede mejorar muchísimo y esta rehabilitación va a ser muy importante. El 70% tiene recuperación motora al mes, 90% a los 6 meses. Los pacientes hemiparéticos, el 80% logran caminar, así que por eso es muy importante la rehabilitación. Hay factores asociados al mejor pronóstico cuando son más jóvenes, pero sobre todo cuando tenían una buena funcionalidad previa. Cuando el infarto es pequeño, cuando hay un alto nivel de conciencia, cuando el infarto es más grande, cuando tuvieron compromiso de conciencia, accidentes isquémicos, más, generalmente son más las secuelas. Y también depende del entorno social, la motivación y del equipo multidisciplinario. Conceptos elementales. El accidente cerebrovascular es una emergencia médica y debe ser reconocido como tal. Frente a la sospecha de un accidente cerebrovascular, en la ventana terapéutica se debe activar el código ACV para intentar, lo que uno busca es que ojalá se haga la trombolisis con la premura lo antes posible porque cada minuto es heredo. La activación del código ACV despliega una serie de acciones predefinidas como protocolo de atención inmediata y prioritaria a pacientes con sospecha de este diagnóstico. El diagnóstico definitivo isquémico se realiza combinado el cuadro clínico compatible con y junto a una tomografía axial computarizada que descarte un accidente cerebrovascular hemorrágico, ¿sí? Y otras enfermedades que puedan simular a un accidente cerebrovascular. Por ejemplo, inicialmente puede ser una hipoglicemia, que altere la conciencia, un problema metabólico, y que parezca un accidente vascular, y en el escáner no aparece y encontramos la alteración, lo mejoramos y el paciente mejora. La trombolisis endovenosa ha demostrado disminuir las secuelas por discapacidad en accidente cerebrovascular. La ventana terapéutica para la trombolisis intravenosa es de 4,5 horas y en casos de oclusión de gran vaso intracraneal existe el tratamiento de trombectomía mecánica y en este caso la ventana es un poquito más, es hasta 6 horas, contando con un angiotac de cerebro hasta 24 horas. En algunos casos se ha realizado el tratamiento de trombectomía mecánica. ¿Sí? Y también con, bueno, otros estudios que se usan, estudios de perfusión por TAC o resonancia magnética. Conclusiones importantes en las personas mayores de accidentes cerebrovasculares. Accidentes cerebrovasculares es una enfermedad heterogénea con múltiples causas posibles, así que para la prueba no me pueden decir que es un accidente cerebrovascular, me tienen que decir el apellido, si es hemorrágico, isquémico, pienso que es lacunar, ojalá todo el detalle que puedan tener con los antecedentes que le colocan. Todo paciente con accidente cerebrovascular debe ser ingresado a la unidad de tratamiento especializado lo antes posible. Las estrategias de prevención secundaria deben individualizarse según la funcionalidad y la etiología de la enfermedad cerebrovascular. La decisión de reinicio de antiagregantes o anticoagulantes en pacientes con antecedentes de hemorragia intracraniana es compleja y debe evaluarse caso a caso, evaluando riesgo-beneficio. La edad por sí sola no es contraindicación para ofrecer estrategias de reperfusión, de anticoagulación o revascularización carotídea. Y esta imagen, aunque no se ve tan bien, me gustó cómo deben estar todas, la atención primaria y secundaria y terciaria, deben estar todas trabajando en conjunto. Organizado, en el centro tenemos la organización de unidades preparadas para atender a un accidente cerebrovascular, en contacto con la atención primaria, con el cuidado en agudo en los servicios de urgencia, con la prevención secundaria y posterior y con la rehabilitación. Aquí después hay información complementaria que no vamos a avanzar más porque queda muy largo, que les invito a revisar también. Es un tema muy, muy importante. Uy, me avancé igual. Es un tema muy importante que lo van a seguir viendo en profundidad en neurología.